Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Bueno, en este día vamos a hablar sobre lo que es la práctica de fisiología y el seminario que trata sobre la nutrición vegetal. Bueno, cuando hablamos de nuestra práctica de laboratorio, ¿de qué trató nuestra práctica de laboratorio? En sí, o nuestra práctica de fisiología vegetal. En sí, nuestra práctica trató sobre los diferentes métodos de germinación bajo diferentes condiciones de temperatura. Bueno, aquí trabajamos con tres tratamientos en sí, que uno que se trabajó con condiciones normales de temperatura, otro que se trabajó con condiciones a altas temperaturas y otro que se trabajó con condiciones a bajas temperaturas. Y bueno, ¿cómo lo trabajamos? El primer tratamiento, colocamos, bueno, cabe recalcar que estos tres tratamientos se trabajó bajo oscuridad. Y bueno, el primer tratamiento de condiciones normales se le puso en un lugar oscuro, fresco, bajo condiciones normales, claro. Pudo ser en el mesón, pudo ser debajo de nuestra cama, ahí que solo esas zonas conservan condiciones bajo temperaturas normales. El segundo método o el segundo tratamiento con el que se trabajó fue con el tratamiento a altas temperaturas. Bueno, ¿en qué consistía este? Aquí colocamos la semilla detrás del refrigerador, ya que sabemos que el refrigerador funciona, bueno, el motor del refrigerador genera lo que es calor, y ahí fue donde colocamos nuestra semilla. Y el tratamiento que se trabajó bajo bajas temperaturas, bueno, aquí colocamos nuestras diferentes semillas, dentro del refrigerador para que o bueno, para ver cómo reaccionaba la semilla en sí bajo estas diferentes condiciones de temperatura. Bueno, ¿con qué semillas trabajamos? Bueno, trabajamos con tres tipos de semillas. La primera que fue la de semilla de tamarindo, la siguiente semilla que fue semillas de naranja y por último trabajamos con semillas de girasol. Bueno, según la literatura, nos decía que las semillas de tamarindo tenían un periodo de 8 a máximo 10 días para germinar, y nuestras semillas de naranja, bueno, nuestra literatura nos dice que las diferentes semillas de naranja tienen un periodo de germinación de 20 a 30 días, mientras que las semillas de girasol tienen, bueno, tienen una germinación relativamente rápida, pues suelen demorarse hasta un máximo de 10 días. Y bueno, y si ya no pasa, y si decimos que nuestra germinación ya no pasa al día 10 o al día 11, ya es porque nuestra semilla ya no va a germinar y tenemos que repetir nuevamente el procedimiento. Y bueno, ¿cómo trabajamos con nuestros tratamientos? Aquí, como les dije anteriormente, cada tratamiento de cada cultivo se trabajó de tres maneras. O sea, eran tres tratamientos de las semillas de tamarindo, tres tratamientos de las semillas de naranja y tres tratamientos de las semillas de girasol. Y se le iba colocando en la oscuridad, en su ubicación correspondiente. Bueno, aquí tenemos las imágenes de los diferentes tratamientos, como ya les dije anteriormente, que el primer tratamiento se trabajó con condiciones normales a temperaturas, el segundo tratamiento que se trabajó a condiciones altas en temperaturas y el tercer tratamiento que se trabajó bajo condiciones bajas en temperaturas. Y bueno, eh, ¿cuál fue cuál fue la finalidad de nuestra práctica? Bueno, para la realización de nuestra práctica cogimos estos tres factores, o se le vio como factores. Bueno, porque se presentaron se presentaron estos factores como el factor de inhibición de semilla, la producción de semilla y el porcentaje de germinación. La inhibición de semilla quiere decir que bueno, claramente que pusimos con un grupo de semillas de alrededor de 30 por tratamiento. Y bueno, sabemos que al estar juntas en sí, al iniciar su periodo de germinación, algunas semillas pueden soltar gases o pueden
desprender compuestos tóxicos que al unirse o al absorber otras semillas, esta pierde, digamos, o sigue un proceso de dormición, por decirlo así. Y ahí es donde va a tardar más el periodo de germinación. Mientras que el factor de pudrición, decimos que si teníamos un tratamiento detrás de la refri, donde iba a desprender calor y lo teníamos muy húmedo, iba a reaccionar con un tipo de hongo o se iba a pudrir la semilla por mucha humedad y la calor que iba a desprender. Y por último vimos lo que es el porcentaje de germinación que se trabajó durante estos tratamientos. Ya finalizando la práctica en sí, sacamos lo que es el porcentaje de germinación por tratamiento o por especie de semilla. En el caso del porcentaje de germinación de la semilla del tamarindo, para el tratamiento 1 tuvimos un porcentaje de germinación de 3.33%, que fue alrededor de una semilla. Fue alrededor de una semilla que nos germinó en el tratamiento 1. Por lo que los diversos factores que se presentaron durante este proceso pudo ser mucha humedad o pudo ser mucha presencia de hongo o no se respetó, digamos, una desinfección adecuada para que estas semillas germinaran completamente. Y para el tratamiento 2 tuvimos una germinación del 10%. Para el tratamiento 3 que se trabajó bajo bajas temperaturas, tuvimos una germinación de alrededor del 16,66%. Aquí tuvimos algo curioso porque al momento que se trabaja bajo bajas temperaturas, al tener bajas temperaturas, digamos, el hongo o las bacterias, digamos, no se van a poder desarrollar completamente por estas condiciones climáticas, por decirlo así. Para el porcentaje de germinación de la semilla naranja, aquí tuvimos que en las condiciones normales, bajo las condiciones normales, tuvimos un porcentaje de germinación del 13,33%. Del tratamiento 2 no tuvimos un porcentaje de germinación claro, debido a que el método por el que se trabajó se le dio tal vez mucha humedad y por eso tuvo más presencia de hongo y ahí es donde nuestra semilla se nos pudrió. Para el tercer tratamiento se trabajó bajo condiciones de bajas temperaturas, ahí tuvimos una germinación del 10%, que fueron alrededor de 3 semillas. Y para la siguiente especie de semilla, que en este caso trabajamos con la semilla de girasol, aquí decimos que para el primer tratamiento tuvimos una germinación de alrededor del 20%, para el tratamiento 2 tuvimos una germinación del 6,66%, que fueron 2 semillas, y para condiciones bajo bajas temperaturas no tuvimos una germinación en sí completa. En sí, algo que pueda deducir por qué no se presentó germinación, un porcentaje de germinación, tal vez pudo ser que la humedad haya afectado la semilla y ahí es donde esta semilla quedó en un periodo de dormancia o no se pudo completar el proceso de germinación y ahí es donde no pudimos sacar lo que es un porcentaje de germinación. Y bueno, ya entrando lo que es a la exposición en sí, entrando a materia, por decirlo así, vamos a hablar vamos a hablar sobre lo que es la nutrición vegetal. Más que nada vamos a hablar sobre la asimilación del nitrógeno y la asimilación del azufre. Bueno, vamos a conocer cómo es el proceso en que la planta asimila estos compuestos químicos o lo transforma.
Bueno, cuando hablamos del nitrógeno y del azufre, decimos que estos elementos químicos van a ser lo más abundante dentro de la materia viva. Si conocemos que los aminoácidos, bueno, los aminoácidos en sí van a ser las biomoléculas, por decirlo así, que van a contener nitrógeno, mientras que las biomoléculas que van a contener lo que es el azufre van a ser también los aminoácidos. Aquí aparecen lo que son las cisteínas, la metionina y entre otras importantes biomoléculas. Viendo la imagen, hablamos en este caso de los animales, que existe lo que es una gran diferencia en comparación con las plantas. Aquí decimos que los animales no van a ser capaces de lo que es usar formas inorgánicas de nitrógeno o de azufre, por lo que estos van a necesitar lo que es, digamos, ingerir formas más orgánicas, dichas de estos elementos. Por eso sí, ellos van a ingerir lo que es proteínas. Y si hablamos del nitrógeno y el azufre en sus formas inorgánicas, va a estar presente en lo que es los suelos. Más que nada va a estar presente en lo que es los suelos aireados. Aquí decimos que en estos suelos o en los suelos en los que podemos encontrar estas formas de nitrógeno y azufre inorgánicos, aquí se van a presentar lo que son cambios en sus estados de oxidación. Esto va a ser en consecuencia a la actividad de los diversos grupos de bacterias que en este caso se van a encontrar en los suelos. Y si nos preguntamos cómo encontramos el nitrógeno y el azufre en sus formas inorgánicas, bueno, más que nada en los suelos vamos a encontrar el nitrógeno y el azufre en forma de nitrato, y el azufre lo vamos a encontrar en los suelos en forma de sulfato. Y si hablamos en comparación con las plantas, decimos que las plantas sí van a absorber estas formas de nitrógeno y azufre. Decimos que las plantas van a tener, por decirlo así, la capacidad de reducir el nitrógeno y el sulfato a amonio y a sulfuro. Por decirlo así, las plantas van a reducir el nitrógeno de nitrato a amonio y del azufre lo van a reducir a sulfuro. A este proceso en el que la planta va a reducir estos compuestos químicos le vamos a llamar lo que es asimilación de nitrógeno y asimilación de azufre. Cuando hablamos sobre la asimilación del nitrógeno, decimos que esta asimilación se va a dar en dos procesos biológicos, en el que el nitrógeno inorgánico es convertido a nitrógeno orgánico. ¿Cuáles son estos dos procesos biológicos? Bueno, el primero va a ser lo que es la fijación del nitrógeno en sí, y el segundo proceso va a ser lo que es la asimilación del nitrato. Cuando hablamos al nivel de la atmósfera, decimos que al nivel de la atmósfera va a estar presente lo que es el gas de nitrógeno. Este gas se va a considerar lo que es, o digamos la atmósfera por decirlo así, se va a considerar lo que es el mayor reservorio del nitrógeno inorgánico. Decimos aquí que el gas de nitrógeno va a ser absorbido por algunas plantas. Puede ser en estado libre o a nivel de asociación con otras plantas. Principalmente se va a absorber por las leguminosas. Estas van a ser capaces de fijar y asimilar dicha forma de nitrógeno. Para el segundo proceso o el proceso biológico siguiente que se da, es lo que es la asimilación del nitrato. Esta asimilación del nitrato se va a considerar en tres etapas. ¿Cuáles van a ser sus tres etapas? Bueno, la primera va a ser lo que es la absorción, el segundo va a ser lo que es la reducción del nitrato a amonio y el tercero va a ser lo que es la incorporación del amonio a esqueletos carbonados. Para la síntesis de los aminoácidos, que va a dar el proceso va a dar el proceso y este proceso va a recibir el nombre de la absorción o asimilación del amonio.
Como ya habíamos dicho, la asimilación de nitrato se va a dar en tres formas y la primera etapa va a ser la absorción. Bueno, ¿en qué consiste esta etapa? Bueno, aquí es donde el nitrato es transportado activamente al interior de la célula mediante un transporte de protones. Bueno, ¿cómo se va a dar esto? Bueno, básicamente para esta etapa de la absorción se va a dar lo que es un sistema de transporte que se va a describir de dos maneras. Uno que va a ser de alta afinidad y el otro que va a ser de baja afinidad. El sistema por alta afinidad nos dice que este se va a saturar a condiciones externas del nitrato inferiores a un micrómetro y es inducible por el propio nitrato, mientras que el sistema de baja afinidad va a operar a condiciones superiores a un micrómetro. Y aquí decimos que este sistema de baja afinidad se va a distinguir. ¿Por qué se va a distinguir? Porque se dice que por tener una cinética de transporte lineal, este va a ser menos sensible a la temperatura. Y al ser menos sensible a la temperatura, también va a ser menos sensible a los inhibidores metálicos. Lo cual sugiere que este va a estar constituido por canales iónicos. Aquí tenemos en la imagen, podemos observar cómo se da este transporte. Este transporte va a ser un transporte activo que se va a denominar transporte activo del nitrato y del sulfato a través de lo que es el plasmalema. Bueno, conocemos que este transporte activo se va a dar alrededor o por el plasmalema, por decirlo así. Bueno, este transporte es generado por un gradiente de potencial electroquímico de protones requerido para el transporte activo. Aquí decimos que ambos aniones es generado por una molécula de hidrógeno y una molécula de ATPasa. Aquí decimos que la molécula ATPasa va a dar lo que es paso al hidrógeno, por decirlo así, este va a ser la que va a bombear la molécula de hidrógeno para que digamos va a bombear digamos a través por decirlo así va a bombear digamos los protones al exterior con la energía de la hidrólisis del ATP y así se va a dar lo que es este transporte del nitrato. Como segunda etapa para la asimilación del nitrato, tenemos lo que es la reducción del nitrato a amonio, que va a tener lugar mediante dos reacciones consecutivas catalizadas por las enzimas nitrato reductasa y nitrito reductasa. Bueno, ¿en qué va a consistir esto? Aquí decimos bueno, en esta etapa decimos así que va a tener un poder reductor que va a ser requerido y se va a generar en las reacciones lumínicas de la fotosíntesis o de la glucólisis y la respiración. Aquí podemos observar en la imagen que tenemos lo que es cómo se da esta reducción. Aquí podemos ver que de lo que tenemos del nitrito reductasa va a pasar a lo que es a nitrato reductasa. Perdón, tenemos nitrato reductasa y va a pasar a lo que es nitrito reductasa y posteriormente se va a convertir a amonio y así se va a dar lo que es esta reducción del nitrato a amonio. Como tercera etapa para la asimilación del nitrato tenemos lo que es bueno, decimos que esta va a ser asimilada o va a ser regulada por la luz y los metabolitos del nitrógeno y los metabolitos carbonados. Bueno, aquí decimos que en este proceso van a aparecer diversas señales que van a regular lo que es la síntesis y la activación de la NR, que en este caso es el nitrato reductasa a nitrito reductasa. Esta asimilación se va a hacer, digamos, de forma coordinada. Aquí también decimos que los tejidos verdes de la planta van a poseer lo que es mucha actividad del nitrito reductasa, que el nitrato reductasa, aquí decimos que los tejidos verdes de las plantas van a poseer lo que es mucha
mucha más actividad el nitrito reductasa que el nitrato reductasa. Y lo que va a ser el nitrito va a ser lo que va a ser producido por el nitrato reductasa. Este va a ser más reducido, por decirlo así. También esta asimilación del nitrato, que va a ser regulada por la luz, decimos que el nitrato es la principal señal que va a controlar lo que es la síntesis del nitrato reductasa y del nitrito reductasa. También decimos que estas ambas enzimas son las inducibles por el nitrato, y aunque algunas especies también van a poseer lo que son formas constitutivas del nitrato reductasa y el nitrito reductasa. Bueno, aquí podemos observar lo que es en esta imagen. En esta imagen nos especifica básicamente cómo se va a dar este proceso. Como ya les había dicho anteriormente, este proceso se va a dar a través de un mecanismo de regulación que va a ser a través del nitrato reductasa y el nitrito reductasa. Aquí decimos que estos mecanismos van a comprender lo que es una modulación positiva y negativa, así como podemos ver en la imagen. Esta asimilación del nitrato va a poseer lo que es una regulación que va a ser positiva, una modulación, perdón, que va a ser positiva y negativa. Aquí decimos que esta modulación va a ser lo que es, va a poseer lo que es una transcripción génica por los diversos metabolismos y las señales de la actividad del nitrito reductasa. Estas señales van a ser catalizadas por la fosforilación y va a ser reversible en respuesta a los cambios de la oscuridad. Y así va a ser como este proceso va a ser regulado. Ya, bueno, una vez culminado, digamos, las tres etapas, por decirlo así, aquí el amonio ya va a ser generado por los distintos procesos metabólicos y se va a asimilar a través del ciclo de glutamina sintetasa y el glutamato sintetasa para la síntesis de los aminoácidos. Bueno, aquí decimos que en los tejidos vegetales que van a producir el amonio, aquí decimos que en los tejidos vegetales se produce lo que es el amonio en los diversos procesos metabólicos. Aquí se van a destacar los siguientes procesos. Aquí podemos ver, durante esta generación del amonio, en la planta se va a producir lo que es la reducción del nitrato y la fijación del nitrógeno molecular. También se va a dar lo que es la fotorrespiración, y también se va a dar en la planta lo que es el catabolismo de las proteínas. Todo esto se genera a través de lo que es el amonio, y así se dan sus diferentes procesos metabólicos. Para el primer punto, que tenemos la reducción del nitrato y la fijación del nitrógeno molecular, este nos dice que va a ser un conjunto de ambos procesos y se va a denominar lo que es la asimilación primaria del nitrógeno. Para la fotorrespiración, aquí dice que va a ser lo que es básicamente una conversión de la glicina a serina, y la mitocondria va a liberar lo que es el amonio, que en su mayor parte va a ser lo que es reasimilado por los cloroplastos, y va a dar lo que es una elevación del costo energético dentro de las células vegetales. Para el tercer punto decimos que se va a generar lo que es un catabolismo de proteínas. Esto se va a dar durante la germinación de la semilla y la senescencia foliar. Aquí nos dice que el nitrógeno proteico es movilizado mediante la hidrólisis de las proteínas de reserva, con el fin de suministrar nitrógeno orgánico a los órganos en crecimiento. Aquí en la imagen nos dice que básicamente nos especifica cómo se dan estos diversos procesos metabólicos. Bueno, y para concluir con el tema de la asimilación del nitrógeno, decimos que al final va a ser absorbido y es asimilado. También va a ser transportado y movilizado durante el desarrollo de la planta. Aquí decimos que como el resultado de esta actividad metabólica de las bacterias nitrificantes, la mayor parte de ese nitrógeno inorgánico del suelo se va a encontrar en forma de nitratos.
aquí decimos que estos nitratos van a ser absorbidos por la raíz y ahí es donde puede ser reducido y es asimilado, claro, por la propia raíz, o también va a ser transportado a la otra parte, digamos a la parte aérea de la planta, y ahí es donde también se va a asimilar estos nitrógenos. También en algunos suelos podemos encontrar, digamos, distintos tipos de amonio. Aquí estos también van a ser absorbidos, pero al conocer que el amonio es un compuesto tóxico, las plantas tienden a absorber rápidamente este compuesto y posteriormente van a incorporar aminoácidos que ayudan a absorber este compuesto. Si damos un ejemplo, sería que al momento de que la planta entra en una fase reproductora, aquí es donde esta va a surgir, bueno, a esta le van a surgir nuevas necesidades de nitrógeno. Aquí, en caso de la formación de los frutos o las semillas, aquí es donde la planta va a demandar gran cantidad de nitrógeno y ahí es donde va a haber más asimilación de este compuesto. También otro factor que modifica esta distribución interna de lo que es la asimilación del nitrógeno es, digamos, por eso sí, va a ser lo que es la edad de la planta. Si tenemos ya una planta ya adulta, por decirlo así, eso va a tener, digamos, una asimilación más grande o más abundante en lo que son sus hojas, y en las raíces ya no va a tener la misma cantidad de asimilación cuando estaba en una fase de crecimiento. Entonces vamos por el tercer punto, que en este caso va a ser la asimilación del azufre. Cuando hablamos del azufre, va a ser lo que es un macronutriente que va a ser esencial para el crecimiento de las plantas. El azufre también lo vamos a encontrar en lo que son los suelos. Aquí lo vamos a encontrar en un estado ya oxidado bajo la forma de sulfato. Como tal, este compuesto químico ya oxidado, ya siendo sulfato, va a ser absorbido por la raíz y va a ser transportado por el xilema hasta en donde se va a reducir a sulfuro. Aquí ya vamos cómo se da esta asimilación. En su primera fase, esta asimilación va a ser absorbida del sulfato y, bueno, esta absorción del sulfato se va a asemejar mucho a la asimilación de lo que es el nitrato en su primera fase. Aquí decimos que de la disolución del suelo es transportado activamente al interior de las células de la raíz mediante un mecanismo de simporte con protones. Al igual que la asimilación del nitrato, la asimilación del sulfato también se va a llevar por un mecanismo de simporte de protones, así como se habló en sus primeras fases de esta asimilación. Este proceso de asimilación también se va a llevar por un sistema transportador de alta afinidad y un sistema libre de difusión que es operativo en las concentraciones elevadas de este compuesto. Como su segunda fase, esta asimilación reductiva del sulfato va a comprender una reducción a sulfuro y la incorporación de este en 0-acetilserina para la síntesis de la cisteína. En otras palabras, aquí decimos que una vez que ya el sulfato ha sido absorbido por la raíz, va a ser exportado en su mayor parte por las hojas, en donde va a ser almacenado en las vacuolas o también va a ser transportado al interior de los cloroplastos. Una vez que estos hayan sido transportados al interior de los cloroplastos, ahí es donde este proceso se va a llevar lo que es asimilación. Existe también lo que es una gran diferencia entre la asimilación del sulfato y la asimilación del nitrato. La diferencia es que entre el sulfato
bueno, para que ocurra esta asimilación tiene que primero ser activado previamente para poder luego ser reducido. Y nos preguntamos, ¿cómo va a ocurrir esta activación? Bueno, esta activación del sulfato va a ser, digamos así, catalizada por lo que es una enzima ATP sulforilasa. Y luego de ser catalizada por esta enzima, ahí es donde ya posteriormente ya es reducida y luego es asimilada. Y por último tenemos ya lo que es la asimilación del sulfato. Luego de esta asimilación, esta va a ser regulada por la disponibilidad del sulfato y la demanda interna del azufre reducido. Luego, bueno, seguido de esto, aquí es donde la planta llega a lo que es a su asimilación. Y bueno, la planta va a regular tanto en su absorción como en su posterior metabolismo. Se dice también que las plantas regulan en sí la velocidad de asimilación del sulfato en respuesta a la disponibilidad y a la demanda del azufre. Mientras tengamos lo que es un suelo rico en azufre, las plantas, mientras tengamos lo que es un suelo, un suelo saturado en azufre, por decirlo así, las plantas aquí es donde entran en una etapa de regulación. Mientras el suelo tenga una deficiencia de azufre, la planta, digamos, va a buscar partes más reducidas de este compuesto para asimilar y lograr sus metabolismos. De la misma forma, cuando se priva de la planta el sulfato, se van a activar tanto en su absorción como su asimilación, siendo contrarrestados dichos efectos por el suministro de las formas orgánicas del azufre reducido. Es como se le decía, que mientras exista un suelo que no tenga mucho azufre, aquí es donde las plantas van a activar otras enzimas que van a asimilar otros compuestos reducidos del mismo sulfato o azufre.